Leyendas Pokémon Arceus es la revolución que la saga Pokémon necesitaba. Olvidad todo lo que conocíais hasta el momento porque no os servirá de mucho en el peligroso mundo de Hisui, en el que llevamos ya un tiempo para contaros cómo es esta increíble aventura. Preparad vuestras Pokéball y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Este es el análisis de Leyendas Pokémon Arceus para Nintendo Switch. La ambición de los juegos de Pokémon ha sido variable con el paso de los años. Especialmente en los spin-off, la franquicia pudo explorar nuevos terrenos, llevándonos a safaris fotográficos o adentrándonos en mazmorras misteriosas. Pero lo que tenemos en Leyendas Pokémon Arceus es mucho más grande de lo que hemos visto hasta el momento. Podríamos considerarlo perfectamente un juego distinto a la serie principal por sus enormes diferencias. Esto significa algo bueno y algo malo a la vez. Que te gusten los juegos de Pokémon de siempre no quiere decir que te vaya a gustar Leyendas Pokémon, aunque es muy posible. Se mantienen los elementos clásicos como los combates, los movimientos de los Pokémon o las subidas de nivel que aportan el componente RPG. Pero Leyendas Pokémon no es un RPG tradicional. Podríamos incluirlo mucho mejor dentro de la acción, la aventura y la exploración, siendo muchísimo más dinámico que todos los juegos de la saga que hemos visto hasta el momento, y abriéndose a un mayor rango de público. Lo bueno de esto es que sean cuales sean tus gustos, es muy posible que te atraigan algunos aspectos del juego. Nuestro protagonista llega a la región de Hisui y se une al equipo Galaxia en Villa Jubileo. Su objetivo será completar la primera Pokédex de la región, completando una serie de tareas de investigación para el profesor Lavender. Este concepto de juego nos recuerda Salvando las Distancias a Pokémon Snap, también disponible en Nintendo Switch, pero girando hacia la acción y dándonos una perspectiva de la saga en la que siempre hemos querido estar. En Leyendas Pokémon Arceus tendremos libertad para ir donde queramos y completar la Pokédex a nuestro ritmo, aunque el juego tiene un hilo argumental propio con sus horas bajas y una emocionante recta final. Se siente increíblemente diferente al resto de juegos de Pokémon, e incluso de cualquier otra cosa a la que hayamos jugado. No es Zelda Breath of the Wild de Pokémon, ni tampoco un juego de Monster Hunter. Más bien lo vemos como una mezcla entre varios spin-off previamente lanzados, como Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon Go, Pokémon Snap y la saga principal. Esta mezcla da como resultado un concepto de juego muy original, entretenido y que hace realidad muchos de nuestros sueños del mundo Pokémon. En cuanto a la historia en sí, dentro de lo que es la saga, es una de las más especiales, diferentes e interesantes. Tiene un montón de contenido que alimentará el lore del juego, algo que encantará a los fans más acérrimos de la franquicia. Si no estáis muy familiarizados o sois primerizos con Pokémon, puede que os perdáis algunos detalles y referencias a otros juegos, pero no tendréis ningún problema en seguir el desarrollo de esta entrega. Tener más de 900 Pokémon y querer meterlos todos dentro de un mismo juego ha sido un gran lastre al que The Pokémon Company y Game Freak se enfrentaron en Espada y Escudo. Aquí se corta por lo sano y se elimina gran parte del plantel de criaturas para intentar crear un juego mejor. El salto a las 3 dimensiones en la saga principal ha sido cuanto menos preocupante, tras un aspecto que no nos convenció en X e Y, una enorme mejora con Sol y Luna y una evolución comedida en Espada y Escudo. Leyendas Pokémon se sitúa como uno de los exponentes gráficos de la franquicia, aunque esto no sea muy difícil. Leyendas Pokémon Arceus es un juego de mundo abierto con varias áreas enormes que podemos explorar a nuestro antojo. Estos terrenos se componen de ríos, montañas, cascadas o cuevas, teniendo un aspecto bastante natural y consistente, creciendo especialmente en el plano vertical. A esto se añade que existen fenómenos meteorológicos como lluvia o nieve, además de un ciclo día y noche que influirá también en distintos apartados de la jugabilidad. Gracias a la hierba, los árboles, los Pokémon y algunos objetos coleccionables hacen que no se sienta tan vacío y que nos estemos encontrando constantemente nuevos estímulos. Su representación es bastante pobre, con muchas texturas de baja calidad, movimientos irregulares e incluso algunos bugs gráficos que afean el acabado final. No os vamos a mentir, Leyendas Pokémon Arceus es un juego muy discreto a nivel visual, pero esto no impide que sea bonito e incluso se pueda disfrutar
disfrutar de su estilo artístico. A Game Freak se le resisten los mundos en 3 dimensiones de Pokémon, pero con Leyendas Arceus se han enfrentado a algo enorme. No debemos menospreciar el trabajo que se ha hecho con este juego solo porque gráficamente no esté a la altura de los juegos actuales de Nintendo Switch. Los tiempos de carga son muy reducidos en todos los casos. No existen transiciones en los combates y el movimiento por el juego es totalmente libre. El pobre apartado visual de Leyendas Pokémon se justifica con su fluido sistema de juego y las propias limitaciones de Switch, que tampoco es que sea un hardware a la última precisamente. El análisis de rendimiento trae luces y sombras a Leyendas Pokémon Arceus. El equipo ha priorizado la estabilidad a la carga poligonal y los efectos, y por ello el juego corre a 30 imágenes por segundo estables de forma normal. Ahora bien, algunos sucesos pueden hacer que esta cifra caiga de forma repentina. Algunos ataques Pokémon, un gran número de elementos en pantalla, o la superposición de árboles frente a la cámara que obliga a cambiar su opacidad para que todo sea visible, hacen que el frame rate varíe entre las 20 y 30 imágenes por segundo. La parte buena es que la recuperación es muy rápida y no llega a fastidiar la experiencia de juego. El punto más negativo a nivel visual ha sido la gran cantidad de popping en elementos lejanos, que no todos aparecen con suaves transiciones. Esta aparición brusca de elementos también ocurre cuando cambia el modelado al acercarse a montañas o árboles, donde es más evidente. La calidad de las sombras también está por debajo de lo esperado, y aunque los efectos de iluminación son geniales, especialmente en los ataques Pokémon, la pixelación afea mucho la visión general. Monolith Soft, expertos en grandes mundos dentro de juegos de Nintendo, han echado un cable a Game Freak para intentar que Hisui funcione de la mejor forma posible. Por ellos vemos cosas como Pokémon y personajes a un frame rate menor cuando están lejos, o una optimización extrema no renderizando objetos que se encuentran fuera del campo de visión. Que el juego no cumpla con los estándares visuales de Nintendo Switch no es un problema de optimización ni de dirección artística, es falta de tiempo en el desarrollo y experiencia en la creación de mundos gigantes en 3D, en una consola que pide a gritos más potencia. Mientras que la música pasa muy inadvertida en la mayoría de sus composiciones, notamos cierta inspiración en las discretas melodías a piano de Zelda Breath of the Wild, pero inequívocamente estamos ante la música Pokémon de siempre, y no solo por las múltiples canciones que han sido rehechas desde Diamante y Perla. Otra cosa que ya nos chocó en Espada y Escudo y ahora se hace más patente que nunca es la falta de un doblaje, aunque fuera únicamente al inglés o al japonés. Queda extraño a estas alturas que los personajes muevan la boca y no suene nada. Lo mismo podemos decir de los Pokémon, que siguen con sus gritos de los primeros juegos de Game Boy y que en estos tiempos ya están muy anticuados. Leyendas Pokémon Arceus estrena un innovador sistema de juego que lo hace único en los videojuegos. El RPG cede terreno a la acción y la exploración para traer un dinámico título de Pokémon donde los entrenadores pueden ser atacados por estas criaturas. Completar la Pokédex de Hisui implicará recorrer un gigantesco mundo lleno de peligros en los que deberemos combinar sigilo con puntería para atrapar todos los Pokémon posibles. Tendremos que acechar a los Pokémon salvajes desde atrás para lanzarles una Pokéball y así capturarlos. Si el Pokémon se resiste, tendremos que entablar un combate y debilitarlo de la forma tradicional para intentar capturarlo más fácilmente. Esta es la base del juego, además de completar cada una de las entradas de la Pokédex, realizando una serie de tareas especificadas en cada entrada. Lo que nos parecía repetitivo, atrapar 20 Bidoof, realizar 15 veces un ataque de tipo agua o dar de comer a algunos Budew, se convirtió poco a poco en una experiencia súper entretenida, difícil de dominar y adictiva. Mientras realizamos estas tareas, iremos recogiendo materiales por el campo, que nos servirán para crear remedios curativos o incluso distintos tipos de Pokéball. Muchas de las concepciones que teníamos de Pokémon se han roto con Leyendas Pokémon Arceus. Nuestros Pokémon subirán de nivel al combatir, atrapar otros Pokémon o usarlos para minar materiales. Al subir de nivel aprenderán nuevos ataques que pueden ser intercambiados fuera de los combates. Además, al usarlo un número determinado
de veces. Podremos elegir un estilo de lucha fuerte o rápido, modificando el sistema de turnos del juego y haciendo más o menos daño al oponente. Es diferente y de un carácter simplificado al juego que conocimos en Espada y Escudo, pero tampoco se necesita mucho más para una experiencia para un jugador como es Leyendas Pokémon Arceus. El juego está hecho para que te enganches, te pierdas en sus mundos, te entretengas y se te pasen las horas volando, siempre progresando, ya sea subiendo nuestro rango dentro del equipo Galaxia, completando la Pokédex o capturando nuevos y poderosos Pokémon, además de entrenar los que ya tenemos. Al igual que ocurrió con Animal Crossing New Horizons o Zelda Breath of the Wild, pensamos que Leyendas Pokémon tiene el poder de pegarte a los Joy-Con de Nintendo Switch y hacer que no los sueltes. Dependiendo de cómo juguemos, la experiencia será muy diferente entre jugadores. Si nos entretenemos en el campo, veremos que nuestros Pokémon suben de nivel por encima de la media establecida en la aventura. Y al volver a la historia principal nos resultará sencillo. Si vamos al grano, se convierte en el juego de Pokémon más desafiante hasta el momento. Esta libertad rompe el juego, pero sin llegar a convertirse en una experiencia desagradable o que no divierta. Más bien al contrario, consigue un efecto en el que el jugador siente que puede avanzar y mejorar como quiera. Y yendo en dirección contraria a Pokémon Espada y Escudo, nos encontramos que Leyendas Pokémon es un juego muy enfocado a la experiencia en solitario. Lo vemos un acierto por el sistema tan divertido de juego que se ha logrado, aunque se ha aprovechado para incluir el intercambio de Pokémon que ya vimos en los juegos de la saga principal. Más allá de esta característica que hace uso de Nintendo Switch Online, creemos que la verdadera interconexión con otros jugadores será el boca a boca. Comentar dónde se encuentran diferentes especies de Pokémon u objetos puede ser una buena forma de interactuar con otros jugadores, algo a lo que incita Leyendas Pokémon. La adición de los poderosos Pokémon Alpha es un arma de doble filo, porque se hacen combates increíblemente duros, pero si conseguimos atraparlos, el juego se convierte en un paseo gracias a ellos, o al menos se reduce bastante la dificultad. Por otro lado, los Pokémon señoriales serán los jefes de la aventura. Sus combates se vuelven algo parecido a un juego de disparos donde tenemos que lanzar calmasferas para tranquilizarlos. Desde luego, este tipo de combates en un juego de Pokémon resultan muy refrescantes. Aunque el protagonista tiene un genial aspecto con su ropa tradicional, es posible comprar trajes y gorros nuevos, además de cambiar el pelo o el color de los ojos. Más allá de la complicada tarea de completar la Pokédex, el juego tiene un mogollón de misiones secundarias que servirán para obtener objetos, mostrar cómo funciona el juego o conseguir más campamentos base, entre otros. Muy entretenidas. No importa si llevas jugando toda tu vida a juegos de Pokémon, si solamente tanteado con Pokémon GO o si no has tocado la saga nunca, te recomendamos que des un intento a Leyendas Pokémon Arceus. Este spin-off de Pokémon trae la revolución de la saga que llevábamos queriendo desde los años 90 y que por fin se hace realidad de una forma notable. Ya no hay vuelta atrás, muchas de las cosas que siempre quisimos que estuvieran en Pokémon se han incluido en Leyendas Pokémon, sacrificando la competición con otros jugadores para ofrecer una absorbente y divertida experiencia para un jugador que se vuelve súper adictiva. Y va a ser difícil imaginar un futuro en el que algunas de las mecánicas que hemos visto en el juego, como los combates sin transiciones, la exploración o la captura con sigilo, simplemente no existan. También supone el crecimiento de Pokémon a un terreno más adulto, sin miedo a romper con convicciones que llevan años entre nosotros y abierto a explorar nuevos géneros. Desde luego, no puede competir a nivel visual con los mejores juegos de la consola, pero cumple con los mínimos para que podamos disfrutar de un juego muy entretenido y que esperamos sea la primera piedra del nuevo futuro de Pokémon. Podéis ver el top completo de juegos de Nintendo Switch en nuestra página web que os dejamos por aquí arriba. Suscribíos al canal para no perderos nada sobre Pokémon y Nintendo Switch y dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Un saludo y hasta otra.